Vamos a pedirles el favor a los asistentes que una vez entren al seminario, por favor cierren sus micrófonos y sus cámaras para que podamos aprovechar mejor la presentación de los compañeros. Y bueno, bienvenidos. Adelante, doctores. Bueno, buenos días. La, entonces, las hernias diafragmáticas se definen como la migración de los órganos abdominales a través de una ruptura del diafragma, ya sea de origen congénito o adquirido. Entre el origen congénito tenemos los defectos de Bochadec, que producen la hernia del mismo nombre, donde hay una malformación de la membrana pleuroparietal posterolateral, y la de Morgagni, que es por un defecto en el tabique transverso dorsal. En cuanto a los traumas, tenemos los traumas cerrados o abiertos. Una vez que me produce el trauma, me genera una ruptura diafragmática que en el 40-60% de los casos es debido a un trauma de alta energía. Hay un gran problema sobre estas rupturas, es que debido a que están asociadas a algunas lesiones percibidas, dejándonos con un manejo conservador, principalmente los cerrados. Comparado con los traumas, pueden ser manejados al momento de la atención que tuvo el paciente multitraumatizado. En Zenertus, en 1541, reportó por primera vez una hernia diafragmática. Él describió los hallazgos de la autopsia de hernia gástrica a través de un defecto diafragmático causado por una herida de arma blanca autoinfligida. En 1579, Ambrose Paré, el padre de la cirugía, describió los hallazgos de dos estrangulamientos de órganos intraabdominales en el capitán de artillería francesa, en que fue impactado antes de su muerte por una arma de fuego. En él se le encontró un encarcelamiento, una obstrucción colónica, y el segundo fue debido a una contusión y que me causó una escarcelación gástrica. En 1963 se le atribuyó entonces la clasificación de las lesiones contundentes o penetrantes para la formación de estas rupturas diafragmáticas. Y en el 78 se le asoció como nivel socioeconómico, que refleja entonces que esas rupturas diafragmáticas se dan involucradas. En cuanto a datos epidemiológicos, tenemos que del 4 hasta el 20% de todos los traumas pueden estar asociados con una lesión diafragmática. En 2013 se realizó una serie de casos donde encontraron que el 3% de las rupturas diafragmáticas estaban incluidas en alguna lesión abdominal y que hasta el 7% estaban asociadas con un trauma cerrado y el 15% en traumas abiertos. Y la gran mayoría de estos traumas abiertos se encontraban en las ciudades. En la Universidad de Rosario realizó una serie de casos y revisión de literatura donde encontraron que hasta el 5% de las rupturas diafragmáticas se encontraban en traumas cerrados y el 20% en los traumas abiertos. Y aquí hay un cambio en que los traumas abiertos se encontraban principalmente en las ciudades, con una frecuencia de 77 hasta 95%. Y los eventos principales que causaban estas rupturas fueron accidentes automovilísticos y caídas a grandes alturas. El Instituto de Ciencias Médicas de Sherry Kashmir en 2013 realizó también una serie de casos donde encontraron que la gran mayoría de estas rupturas fueron causados por trauma cerrado y que estos también tenían como eventos principales accidentes automovilísticos y caídas a grandes alturas. Si llegáramos a revisar la literatura y serie de casos que podemos hallar, la gran mayoría habla en que hasta el 90-95% suceden de estas rupturas suceden en el lado izquierdo y que los hombres en una relación de 2-1 o hasta 4-1 con respecto a las mujeres son los más afectados. En cuanto a la anatomía del diafragma, pues recordar que tiene una forma de paracaídas
que tiene múltiples inserciones, que tiene un tendón dorsal, que sus pilares diafragmáticos se encuentran unidos en los cuerpos vertebrales por los ligamentos arqueado fibroso, que también tiene un ligamento arqueado medial que me cubre el psoas mayor y el ligamento arqueado lateral que me cubre el cuadrado mayor. Además, en sus inserciones anteriores y laterales, con el esternón en su porción inferior, en la apófisis siloides, en las 6 costillas inferiores y en el cartílago costal. Aquí tenemos entonces también cómo se forma el diafragma, por los pliegues pleuroperitoneales derechos e izquierdos, el septum transverso, el mesenterio esofágico y también con el muro muscular. Ya le había comentado los defectos de Morgagni y el defecto de Borsalek. Rápidamente hablando de fisiología, el diafragma es el principal músculo en el que interactúa con la respiración, ayudado con el esternocleidomastoideo, los escalenos y el intercostales. Cuando el músculo diafragmático se contrae, esta expande la cavidad torácica y disminuye la presión intratorácica, y así atrae el aire a los pulmones, como se ve en el video. En la expiración, la relajación del músculo me provoca el retroceso elástico de los pulmones, dejando salir este aire. Otra de las funciones del diafragma son la micción, la emesis, la defecación, y eso es debido a la aumentación intraabdominal. También me puede prevenir el reflujo gastroesofágico. La injuria, ya he mencionado, la caída de grandes alturas, accidentes automovilísticos, calidad de conductor, calidad peatón, armas blancas y armas de fuego. Eso es lo que me provoca entonces alguna ruptura y me daña la continuidad del diafragma. Una revisión reciente del Banco Nacional de Datos de Trauma reveló que los pacientes con trauma contundente, es decir, por golpes, ya sea por accidentes automovilísticos o grandes caídas a grandes alturas, tenían mayor índice de gravedad y son más frecuentes las rupturas diafragmáticas en estos pacientes. Encontramos también entonces un cuadro donde nos puedes clasificar el grado de lesión del diafragma, donde el grado 1 es la contusión, el grado 2 nos presenta una laceración menor o igual de 2 centímetros, el grado 3 una laceración entre 2 a 10 centímetros, el grado 4 laceración mayor de 10 centímetros con pérdida de tejido y el grado 5, que es la más grave, laceración con pérdida de tejido de más de 25 centímetros cuadrados. Esto es un cuadro de la de la Asociación Americana para Cirugía de Trauma, que fue creado en 1989. En el mecanismo, una vez que se genera el trauma, ya sea en los costados o en el frente, en los costados como 3 veces más común, se nos provoca la ruptura, ya sea franca o en expansión. La ruptura en expansión es frecuente que se manifieste en las heridas de arma de fuego, donde una ruptura pequeña me va a seguir creciendo debido a las interacciones que ya había comentado de la contracción y relajación del diafragma. Estas rupturas suceden en las uniones musculotendinosas, ya sea en los músculos insertados en las costillas, en el cifoides, etc. Una vez que se manifiesta la sintomatología, puede ser obstructiva o respiratoria. Ya había mencionado que en mi diafragma izquierdo es el más lesionado, que el derecho, y el bilateral, la proliferación bilateral es poco frecuente. Entonces, las zonas frecuentes de que suceden estas rupturas son en la cúpula y en inserción costofrénica posterolateral. Bueno, aquí tenemos dos mecanismos de lesión que encontramos en un artículo citado en la bibliografía, donde nos muestran estos dos mecanismos de lesión, que el primero es la hipertensión abdominal brusca, y nos dicen que la presión intraabdominal normal es menor a 12 centímetros de agua. Pero cuando tenemos un impacto cerrado abdominal, esto puede incrementarse hasta 100 centímetros de agua. Y esta presión
es la que se va a transmitir a zonas de menor resistencia, como es en el caso del diafragma, y pues específicamente al lado izquierdo. Ya les voy a contar por qué. Tenemos el segundo mecanismo, que es de aplastamiento de la base del tórax, secundario a un impacto directo, que va a producir un hundimiento lateral de la parrilla costal que condiciona el desgarro de las inserciones costales del diafragma e incluso la rotura transversal de la cúpula diafragmática. Siguiente. Bueno, como les decía, porque en el 70% de los casos el desgarro diafragmático se va a presentar del lado izquierdo. Nos dicen que esto puede ser producido porque el hígado va a impedir la herniación de los órganos intraabdominales en el hemitórax derecho y el hiato esofágico debilita el diafragma del lado izquierdo. Entonces, por esto es que es más común encontrar estas herniaciones en el lado izquierdo. En el caso de las heridas penetrantes, la lesión provocada por la acción directa del agente agresor sobre el diafragma, en estas circunstancias el daño tisular es directamente proporcional a la velocidad y a la energía cinética del proyectil. Y es más, yo le digo a la joven, pero igualmente, es que siempre viene con la pizza, igualmente lo que usted dice, yo pongo un trapero al lado. Entonces, una vez que pierde la continuidad del nivel del diafragma, esta debe producir una cicatrización, una reparación, pero esa no es espontánea, debido a que la movilidad continua del músculo y el gradiente de presión que se encuentra alterado, ya sea por el alto impacto o por los esfuerzos o la tos, que son las maniobras de embalsamiento, también por la movilización de las vísceras que va poco a poco cediendo en la ruptura, me da una migración de vísceras abdominales a la cavidad pleural y esa cicatrización no me puede generar de manera correcta. Entre las lesiones asociadas, en el diafragma derecho tiene un 100%, dado que ahí se ubica el hígado, y casi hasta el 77% se encuentran lesiones asociadas en el diafragma izquierdo. El hígado se encuentra lesionado hasta el 45% de los casos, el vaso hasta el 60% y el riñón hasta el 16%. En cuanto al tórax, los traumas de tórax se encuentran relacionados primero con los bolets, que son las contusiones en una misma costilla, en dos sitios distintos de la misma costilla, que se encuentran hasta un 20% de los casos, un hemotórax, neumotórax o eumoneumotórax en hasta un 75% de los casos y algunas contusiones pulmonares hasta el 25% de los casos. Bueno, entonces en lo referente al cuadro clínico del paciente, tenemos que recordar que el paciente pues va a llegar politraumatizado, así que los signos y los síntomas que presenten van a estar enmascarados por las otras patologías que éste tenga. Y también estos síntomas pueden ser pocos o nulos para no ser detectados. Un reporte de casos del 2017 realizado por la Universidad de Milán arrojó que el 66% de estas rupturas diafragmáticas post-trauma no se conoce, en el momento inmediato al trauma. Siguiente. Bueno, la sintomatología que presenten los pacientes va a depender de bastantes factores, entre ellos el tamaño del defecto, el contenido de la hernia, cuál es el tipo de órgano herniado y si este órgano herniado va a estar encarcelado causando una obstrucción o va a estar agudamente estrangulado llevando una perforación isquémica. Los síntomas del paciente también pueden ser respiratorios torácicos y van a estar relacionados con el volumen del espacio pleural que ocupe este órgano que se va a herniar a través del defecto, causando disnea, ortopnea y dolor en el pecho. Siguiente. Anterior. Anterior. Bueno, la sintomatología que presenten los pacientes va a estar sobre todo de tipo digestivo. Entonces los pacientes van a presentar dolor abdominal, náuseas, vómito, pérdida de peso, también estreñimiento ocasional y suboclusión. Siguiente. Y en cuanto a los síntomas respiratorios de los que les hablaba anteriormente, pues el paciente va a presentar disnea, ortopnea y dolor torácico.
Siguiente. Bueno, por las razones que al inicio les comenté, el diagnóstico del paciente pues, puede ser no correcto y no a tiempo. Entonces, el paciente se va a ver como frente a tres caminos. Uno es recuperarse y mantenerse sintomático. Dos es sufrir de sintomatología pues, abdominal y torácica crónica. Y tres es presentar una crisis aguda. Esta crisis aguda caracterizada mayormente pues, por signos de obstrucción o estrangulación intestinal asociada a pues, una elevación de la morbimortalidad del paciente. Siguiente. Bueno, al escoger estos tres caminos, los pacientes también van a ser clasificados. Diversos estudios han descrito el cuadro clínico agrupando la sintomatología que presenten en tres fases. La fase inicial o aguda, la latente o intervalo y la obstructiva o de estrangulación. En la fase inicial, pues va a ser la inmediata al trauma, donde el paciente se va a ver enfrentado a los tres escenarios anteriormente mencionados. La bibliografía también nos dice y nombra síntomas que son directamente atribuidos al defecto diafragmático como dolor en el hombro o en el epigastrio o ambos, dificultad respiratoria y el signo del patognomónico de la herniación del que les hablaré adelante. La segunda fase es la fase latente o de intervalo. Esta también puede ser llamada hernia diafragmática oculta. ¿Por qué? Porque pues, el paciente va a estar frecuentemente asintomático. O los síntomas que presente van a ser dispépticos vagos o malestar abdominal superior. Estos síntomas van a ir en aumento porque la hernia es de tipo progresiva. En cuanto a la fase obstructiva o de estrangulación, esta puede permanecer sin detectar hasta que se produzca un cambio mediastínico con compromiso respiratorio o un infarto intestinal con perforación. De esta manera, la presentación del paciente pues, va a ser en este momento una presentación aguda, presentando síntomas de obstrucción intestinal parcial o completa, con dolor abdominal y distensión, vómitos y niveles de líquido abdominal, o dolor en el pecho con vómitos y disnea. El diagnóstico diferencial que pueden presentar los pacientes puede ser como pancreatitis, colecistitis, úlcera péptica, también infarto de miocardio, neumonía o incluso también neumotórax. Siguiente. Bueno, este fue un estudio que se realizó donde caracterizaban la sintomatología presentada por los pacientes con TDI. Entonces los resultados arrojaron que aunque la mayoría de los pacientes la mayoría de los pacientes se presentaron en una fase aguda de obstrucción, de los cuales 8, como ven en la tabla, tenían síntomas de obstrucción intestinal y 9 tenían dolor abdominal superior, o algunos de estos también presentando disnea asociada y dolor en el pecho. Siguiente. Bueno, Gibson en 1929 nos destacó la importancia de estos signos clínicos en el diagnóstico y citó los siguientes síntomas: disminución de la expansión del pecho, deterioro de la resonancia, sonidos adventicios, desplazamiento cardíaco, colapso circulatorio, cianosis y disnea y asimetría de los hipocondrios. Siguiente. Bueno, esto conlleva a que el paciente presente a la hora del examen físico algunos hallazgos que nos pueden hacer pensar, pues obviamente en la hernia diafragmática postraumática. Estos incluyen abdomen escafoides, aumento del diámetro anteroposterior del tórax y ruidos intestinales en el hemitórax afectado, que este va a ser el signo patognomónico de esta hernia diafragmática. También ruidos respiratorios disminuidos en el lado afectado y pues también múltiples fracturas de costillas han sido asociadas en bastantes estudios. Siguiente. Bueno, el paciente también puede presentar complicaciones, la mayoría referentes a dolor torácico. Puede presentar una complicación temprana como un compromiso respiratorio por atelectasia o neumonía. Esta complicación temprana que presenta el paciente también puede enmascarar aún más esa hernia diafragmática. Y complicaciones tardías como vólvulos con posible rotura de una víscera abdominal dentro del tórax. Siguiente. Bueno, para el diagnóstico de la hernia diafragmática, tenemos que saber que pues esta lesión tiene una elevada mortalidad y por esto tenemos que mantener un índice de sospecha alto. Y para esto entonces les traje estos pasos que se basan en el mecanismo de lesión, teniendo en cuenta el mecanismo de lesión y la caracterización en el cuadro clínico. Entonces tenemos que saber que con un alto índice de sospecha, o sea, si ya
pues vemos que el paciente puede tener esta patología. Tenemos que hacerle las respectivas imágenes, como ya se las voy a mostrar. Tenemos que identificar los signos radiológicos y tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico temprano. Siguiente. Bueno, les traigo este pequeño caso clínico para contextualizarlos. Paciente de 62 años sin antecedentes de importancia ingresa al servicio de urgencias tras sufrir un accidente automovilístico de impacto frontal y alta velocidad. Era el conductor y tenía colocado un cinturón de seguridad de 3 puntos. Ingresó con disnea y dolor en hipocondrio y hemitórax izquierdo. A la exploración física presentaba signos vitales estables, datos de dificultad respiratoria leve y con ausencia de murmullo vesicular en el tercio inferior del hemitórax izquierdo. Siguiente, porfa. Entonces les voy a mostrar aquí una radiografía de tórax donde vamos a ver que se encuentra una imagen radiopaca en los bordes regulares que ocupaba el 60% del hemitórax izquierdo y desplazaba el mediastino hacia el hemitórax derecho. Eso es lo que vemos en la imagen A. Y la imagen B ya es una imagen de control, ya corregido el defecto. Siguiente. Ok. Bueno, aquí les tengo un TAC donde vamos a ver que en la parte A, vemos el corte corazón, ¿cierto? Entonces, ¿me oye? Sí, María José, te estoy oyendo. Qué pena, es que se sonaba feo. Bueno, entonces aquí en la parte A vamos a ver el defecto diafragmático, la compresión pulmonar y la elevación diafragmática y herniación de los órganos intraabdominales al tórax izquierdo, pues antes de la corrección quirúrgica, que es lo que vamos a ver en el lado C. En el lado B, que va a observar un nivel hidroaéreo que pues correspondería a el paso de estructuras abdominales al espacio torácico. Y pues tenemos que saber y recordar que pues a pesar que el TAC cuenta con una sensibilidad del 71% y una especificidad del 100% en una etapa aguda, se considera un estudio complementario a la radiografía de tórax para buscar defectos diafragmáticos, pues esto debido al alto costo, a la poca disponibilidad que tiene. Siguiente, por favor. Bueno, siempre debemos estar alerta con esta patología debido a que menos del 50% de los pacientes van a tener un diagnóstico preoperatorio en base a los estudios complementarios diagnósticos. Y las radiografías simples de tórax permiten el diagnóstico correcto de una ruptura diafragmática en el 45% del lado izquierdo y en el 17% del lado derecho, siendo los datos más característicos que vamos a ver, como se los mostré anteriormente, la desviación contralateral del mediastino, la elevación del hemidiafragma, sombras de gas abdominal, como les mostré, o niveles hidroaéreos sobre el nivel diafragmático usual y obliteración o distorsión de la línea diafragmática. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les traigo este cuadrito donde vemos la frecuencia de las vísceras herniadas. Entonces, tenemos el órgano, que el principal pues va a ser el colon en el 48%, pero también el estómago. Entonces, aquí les traigo como dato importante que la inserción de una sonda nasogástrica y la administración de un medio de contraste es una maniobra muy útil para demostrar la herniación del estómago. Siguiente. Bueno, muy buenos días a todos. Pues ahorita vamos a pasar a lo que es el tratamiento como tal de lo que es el trauma por lesión diafragmática. Bueno, pues tenemos que centrarnos en que hay dos tipos de abordajes. Hay uno que es temprano y uno que es tardío, pero pues a lo que vamos a darle más importancia en esta charla es al tratamiento temprano, puesto que pues, trae pues, mejores beneficios.
Primero que todo, pues, puesto que es un trauma, tenemos que basarnos en lo que va a ser las recomendaciones por las guías de la ATLS y pues nos dice que se deben administrar fácilmente antibióticos para lo que va a ser una reanimación y pues estos tienen que hacer de amplio espectro preferiblemente antes de lo que se vaya a realizar la laparoscopia. Nos dicen que en la mayoría de los traumas diafragmáticos se pueden abordar a través de una laparotomía estándar. Nos dicen igualmente que hay principios básicos para esta laparotomía, que van a incluir lo que va a ser el control de la hemorragia, nos van a incluir el control del derrame y tenemos que hacer una evaluación de lo que van a ser todas las lesiones y una priorización de la reparación. Debemos igualmente realizar lo que va a ser una visualización total de todo lo que es el diafragma, ¿sí? Vamos a necesitar una exposición tanto del diafragma derecho, tanto del diafragma izquierdo. Entonces, en el derecho nos dicen que va a requerir una transección del ligamento falciforme y pues una visualización de lo que va a ser el izquierdo lo vamos a hacer mediante una retracción suave y hacia abajo del vaso y en la curvatura mayor del estómago, junto con lo que va a ser pues el tendón central del diafragma y el hiato y esofágico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en cuanto a lo que va a ser, todas las vísceras herniadas, estas pues claramente tienen que llegarse a reducir. Este es pues el objetivo de lo que va a ser pues este tratamiento. Entonces tenemos que ubicar todos los órganos en lo que va a ser pues sus posiciones originales. Después de la reducción pues claramente cuidadosa, tenemos que pues, realizar lo que va a ser una desviridación de cualquier pues, parte de lo que va a ser el diafragma revitalizado. Nos dicen también que lo que van a ser los defectos de cualquier borde del diafragma puede repararse con las abrazaderas largas y se va a hacer una retracción con una exposición de la cavidad torácica para sí mismo evaluar lo que va a ser, pues sí, la presencia de cualquier tipo de sangrado o contaminación. Entonces, nos dicen igualmente que el defecto se puede reparar con una sutura no reabsorbible. Y pues una torecostomía del tubo bilateral del abdomen se va a realizar generalmente de una forma de una visualización indirecta. Como encontramos pues en la imagen, pues este es el abordaje abdominal utilizado pues para realizar lo que es una reducción de la hernia gástrica, que pues va a ser el principal órgano pues que se va a herniar. Siguiente, por favor. Entonces, no, atrás. Bueno, entonces vamos a encontrar que van a ser dos tipos, vamos a ir en el diámetro, si en la longitud que el diafragma se va a lacerar. Entonces vamos a encontrar las laceraciones diafragmáticas pequeñas de más de 5 centímetros. Estas nos dicen que se van a reparar con un material no absorbible y pues se va a hacer en una forma de colchón vertical y pues va a ser colocado aproximadamente a 1 centímetro de los bordes que va a penetrar lo que va a ser el músculo diafragmático. Como pues miramos en la imagen, pues nos da una visualización más o menos de cómo se hace. Mientras que nos dicen que en las laceraciones que van a ser mayores de 5 centímetros se va a preferir lo que es una reparación, una sutura de enclavamiento de carrera con una sutura absorbible, a comparación de la anterior que era no absorbible. Y pues se va a realizar con un material como lo que va a ser el polipropileno. Bueno, ya pues pacientes que van a estar asociados a una contaminación masiva del espacio pleural, pues lo que esta es una de las mayores complicaciones por lo que va a ser el contenido etérico. Este se debe someter a lo que va a ser una toraconía anterolateral, seguida a un lavado abundante para evacuar pues todo lo que va a ser el material que pues estaba contaminado en este espacio y se va a hacer una colocación de un tubo recto para drenar pues todo lo que va a ser la cavidad torácica y permitir la reabsorción del neumotórax que pues va a estar normalmente. Siguiente, por favor. Bueno, pues ya pues en cuanto a los abordajes que se ofrecen normalmente, el abordaje transabdominal pues nos va a ofrecer normalmente mayores ventajas a lo que va a ser el abordaje de una toracotomía. Entonces, este nos va a brindar pues facilidades a la reducción de las vísceras intraabdominales herniadas y también pues nos va a evitar lo que va a ser lesiones intraabdominales. En cuanto a los pacientes que van a sobrevivir pues, a estas
pues, lesiones que claramente son devastadoras, el cirujano normalmente va a presentar pues, unos desafíos pues, mayores y van a requerir una reconstrucción compleja del diafragma y tanto de la pared torácica. Y pues a veces pues, se va a realizar con procedimientos escalonados, no van a ser pues sí como que inmediatos. Bueno, pues como miramos en la tabla nos hablan de pues, las diferentes técnicas utilizadas normalmente. Bueno, pues con este artículo referenciado nos dicen que los abordajes normales pues va a ser la laparotomía, la toracotomía y una toracoabdominal. Nos dicen que la de mayor uso va a ser la laparotomía, seguida de lo que va a ser la toracotomía, puesto que nos ofrece mayores ventajas como pues les expliqué anteriormente. Siguiente, por favor. Para realizar pues lo que va a ser una tanto exterior como interior de lo que va a ser la pared torácica, pues vamos a encontrar que se van a realizar pues diferentes técnicas, tanto como el uso de un colgajo de rotación, se puede lograr separando lo que va a ser el diafragma afectado en su parte anterior lateral y accesorios posteriores, y esto se va a traslocar a una posición por encima del defecto de la pared torácica, como vamos a encontrar en la imagen izquierda, ¿sí? Esta es pues, la técnica que se utiliza. Y de igual forma vamos a realizar un reposicionamiento del diafragma, puesto que este se va a suturar a los músculos a un nivel mayor del espacio intercostal, y el defecto de la pared abdominal vamos a repararlo con lo que va a ser un colgajo miocutáneo del latissimus dorsi, como vamos pues, en la imagen derecha. Siguiente, por favor. Bueno, pues en cuanto a las complicaciones, ya como a la parte final, el tamaño pues va a ser mayor en lo que van a ser los traumatismos cerrados, y los pequeños defectos van a estar debidos a lo que van a ser las lesiones penetrantes, que van a estar más asociadas a lo que va a ser un estrangulamiento y pues la gangrena, ¿sí? Se debe enfatizar que pues todo el diafragma debe ser cuidadosamente examinado, así como pues ya lo he mencionado anteriormente en todos los pasos, puesto que pues podemos pasar pues sí, lesiones menores o defectos que más tarde pues pueden complicar pues tanto en la cavidad abdominal como en la cavidad torácica. Y pues como lo mencionaban anteriormente, pues el hemidiafragma izquierdo, este es el que normalmente se hernia, bien, y pues el hemidiafragma derecho pues no tanto, pero pues cuando lo hace pues va a ser por el hígado. Entonces vamos a encontrar pues las complicaciones posoperatorias más frecuentes, vamos a encontrar el empiema, un absceso intraabdominal, una fístula en intestino delgado y una fístula en intestino grueso, hematemesis y una obstrucción intestinal van a ser de las más comunes pues que nos describía un artículo. Siguiente. De igual forma como lo mencioné, siguiente. Como lo mencioné anteriormente, va a haber una alta incidencia de lo que va a ser la perforación de lo que va a ser pues, el órgano, de lo que va a ser una perforación gástrica, ¿sí? Por lo que va a ser la perforación del estómago, puesto que este va a ser pues, uno de los órganos mayormente herniados, y pues esto lo que nos va a llevar es a una contaminación de la pleura o peritoneal. La cavidad pues va a estar asociada a una alta incidencia de complicaciones, puesto que sí, pues va a estar expuesto a muchos pues, mayores complicaciones. Igualmente, recordando el diagnóstico precoz, con ayuda de una toracoscopía o paracentesis abdominal, seguida de una operación temprana, como lo mencioné inicialmente, con el cierre meticuloso de todos los defectos, pues nos va a reducir lo que va a ser la mortalidad y pues nos va a evitar pues complicaciones pues tardías. Bueno, siguiente, por último, pues vamos a demostrar lo que va a ser pues cómo se hace la reparación diafragmática. Este es un paciente que tuvimos en el hospital con una herida toracoabdominal izquierda asociada a una hemotoras coagulada. Entonces, al entrar al espacio y nos visualizamos el diafragma, logramos ver claramente que había una imagen irregular sobre la superficie muscular perifibrótica del diafragma izquierdo,
y al explorarla efectivamente encontramos una lesión puntiforme con contenido de epiplón. Entonces lo que se hace es a través de, por la técnica mínima, por BATS, videotoracoscopia, logramos hacer la reducción de la lesión y logramos posteriormente el cierre de la hernia con material no absorbible y con posterior verificación de que el orificio esté cerrado, es decir, evidenciando la integridad del cierre que se hizo por cirugía. Entonces, pues creo que ese fue el caso que ustedes pues les motivó a escoger este tema, que me parece muy interesante, y pues quería como complementar las imágenes. Si quieren, volvámoslo a ver, y pues ustedes continúan la presentación. Si pueden ver claramente, pues a pesar de que hacemos un abordaje toracoscópico, tenemos la capacidad de hacer una utilización de varios puertos, tanto para retraer el pulmón como para visualización, y el otro puerto para la instrumentación del cierre, inclusive haciendo nudos extracorpóreos que posteriormente se deslizan sobre la cavidad pleural, como se puede ver en el video. Sigan, muchachos, por favor. Bueno, muy bien. ¿Ya finalizaron? Sí, doctor, ya finalizamos. Sí, sí, señor. Perfecto, muy bien. No sé si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta, o alguno de los asistentes que esté en la presentación en vivo, pues quiera hacer alguna pregunta. Pueden abrir los micrófonos y las cámaras para podernos ver, por favor. Hola, sí señor, buenos días, yo tengo una pregunta. ¿Con quién tengo el gusto? Jaime Arevalo. Jaime, ¿cómo le va? Cuéntamelo todo. Bien, sí señor. Bueno, profe, ahí en la charla nos mencionaban que antes de administrar antibióticos, ¿qué antibióticos serían? Y en caso de estar en un primer nivel y tener que trasladar al paciente, ¿nosotros podemos ir dando los antibióticos para que cuando llegue lo operen de una, o eso se encargan en el centro donde lo van a operar? No, lo ideal es que, como muy bien explicaron los compañeros, pues uno hace todo este tema del trauma toracoabdominal es un tema realmente muy importante, ¿sí? Para todos. O sea, ustedes deben tener claro que el escenario toracoabdominal, como es todo el trauma de tórax, hay una serie de espacios o compartimientos dentro de ese tórax que tienen unas consideraciones especiales. La zona toracoabdominal las tiene. ¿Por qué? Porque la presencia del diafragma y todo lo que implica una lesión allí puede afectar tanto la cavidad pleuropulmonar como la cavidad abdominal. Y una ruptura del diafragma pues va a llevar a que se pierda esa indemnidad entre una cavidad con presión negativa, como es el espacio pleural, a una cavidad con presión positiva, como es la cavidad abdominal. Y esto haría que cualquier ruptura, pequeña o grande, se genera un cono de succión. Se absorbe hacia el tórax todo lo que hay en el abdomen con sus consecuencias. Esto es el grueso, Jaime, esto es la importancia, pero esto no funciona el manejo de operar al paciente, hacer la corrección, si no hacemos unas medidas generales que en principio aplican para cualquier tipo de trauma. Entonces, un paciente que llegue politraumatizado, pues ustedes, como muy bien han descrito ahí, tienen que hacer un abordaje basado en el ATLS, en su revisión primaria y atención inmediata con líquidos, con reanimación, con estudios de imágenes en general. Y ya en esa revisión primaria se hace el abordaje para definir qué tipo de lesiones tenga el paciente que puedan requerir una emergencia. Si dentro de su diagnóstico,
en un primer nivel, como usted muy bien pregunta, su obligación es hacer ese abordaje inicial, hacer esa revisión primaria, porque esa revisión primaria lo puede hacer cualquier persona en cualquier nivel de atención, y dar las medidas mínimas que incluyen hidratación del paciente, aporte de medidas básicas, y si ya usted considera, porque el paciente tiene dificultad respiratoria, como nos decían los compañeros, síntomas respiratorios o síntomas abdominales, que son los más frecuentes porque muchos de los contenidos intestinales se ascienden y hay dolor, hay distensión, hay un abdomen agudo, es su obligación iniciar antibióticos. Los protocolos hablan de antibióticos de alto espectro que cubran gérmenes gram positivos y gram negativos, pensando en que puede haber contaminación de la cavidad por contenido intestinal. Generalmente lo que hacemos nosotros es hacer cubrimientos con ampicilina sulbactam, con una cefalosporina en principio, porque hay que proteger, y lo ideal es que independientemente de donde usted esté, y ojalá que no esté muy lejos del sitio de atención de mayor complejidad, pues el tiempo más corto, y ya los hallazgos intraoperatorios van a definir al cirujano ya qué tipo de terapia posoperatoria le darían al paciente. Listo, sí señor, gracias. Y de pronto también teniendo en cuenta que estas hernias pueden estrangularse, ¿cuánto tiempo más o menos tiene uno para saber si te da tiempo de salvar el órgano que está estrangulado? Es muy difícil. El tema, Jaime, de los tiempos en las complicaciones, uno siempre considera que en trauma, en general en trauma de todas, la primera hora es la hora ideal, ¿sí? Que usted pueda hacer un diagnóstico en el tiempo de evento y en esa primera hora lo pueda resolver es lo ideal, no solamente para trauma toracoabdominal, para cualquier tipo de trauma. Hay muchos factores físicos, por ejemplo, si es una hernia por un trauma cerrado, que generalmente tienden a ser grandes desgarros del diafragma, pues uno va a ver un paciente bastante comprometido, por lo tanto, pues su vida puede estar comprometida en minutos, ¿sí? Porque si se rompe y se estalla el diafragma, se asciende el contenido abdominal, se colapsa el pulmón y el mediastino, uno se puede morir en minutos u horas. Puede haber, al contrario, una herida penetrante, puntiforme, de pronto, no, doctor, que es que fue el lado derecho, entonces observémosla, y esa herida pequeña ahí queda latente, empiezan los gradientes de presión y lentamente se puede ir metiendo el epiplón. Yo he tenido hernias diafragmáticas derechas con contenido intestinal, que pues son las que en principio uno diría, no, el hígado protege, no deja que nada ascienda, y sí se puede suceder. Por eso siempre hay que sospecharlas tanto el lado izquierdo o derecho, aunque son las frecuentes izquierdas. El tiempo es muy difícil. Yo no puedo, y si ustedes miran la literatura y los muchachos pues cuentan es cómo epidemiológicamente de pronto en un servicio se puede describir tipo de herida, los síntomas y en qué momento se hizo el diagnóstico. Pero uno debe entender que hay pacientes que pueden tener heridas toracoabdominales y manifestar los síntomas inclusive años después. Lentamente la víscera se va metiendo, el paciente empieza a tener algún disconfort, alguna dispepsia y nunca lo asocia a esto, y ya 5 o 6 años después el paciente llega a un abdomen agudo con una hernia encarcelada. Se puede encarcelar, pero el paciente no puede tener isquemia, entonces puede seguir, entre comillas, con el asa allá arriba, funcional, hasta el momento de pronto en que el anillo, la fibrosis o la inflamación lo cierra. Entonces, perdóneme que no le sea tan directo, eso es como cuando le preguntan a usted cuántos años le queda de vida a un paciente con cáncer de pulmón. Primero, cada caso es diferente. Segundo, las sobrevidas no son basadas en algo rígido, las sobrevidas simplemente lo que nos orientan es hablar de pronóstico, qué tan severo puede ser. Y tercero, pues lo principal para nosotros no es que tengamos así, es que revisamos en el seminario que uno puede tener, que una isquemia de asa puede ser en 5 días o en años, entonces nos relajamos, ¿no? Lo ideal es tratar siempre de tener un diagnóstico lo más temprano posible, porque un asa, inclusive en minutos, se puede isquemizar y se puede dañar. Listo, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, voy a compartirles a ustedes. Voy a compartirles, permítanme acá. Ese es un caso muy interesante que tengo para ustedes. No sé si lo están viendo. ¿Están viendo este video? ¿Me confirman?
Todavía no, doctor. No, todavía no. No, docs. Pero la pantalla... Otra vez. Ahora sí. Bueno, este es un caso muy interesante. ¿Me están oyendo? Sí, señor. Sí, señor. Ya ven la pantalla, por lo menos la iniciación del video. Es como una... Sí, señor. Bueno, entonces este es un Sí, paciente. sí, ya. Es decir, yo antes creo que Jaime nos hizo una pregunta interesante del manejo básico del paciente, que cuánto tiempo yo, pues, antes de mostrarles este caso, quiero decirles nuevamente y reforzarles toda la zona toracoabdominal que se encuentra, y esto lo vamos a revisar en la clase del próximo viernes que tenemos de trauma de tórax. Entonces voy a ir adelantando algunos tópicos porque esto hace parte de lo que vamos a hablar el viernes. Es la zona que se encuentra entre las tetillas y el borde costal, con una línea horizontal que incluye el epigastrio anterior. A nivel posterior es una línea que está entre el borde de la escápula y el borde costal, también una línea horizontal que hace que esta zona anterior y posterior se unan lateralmente. Entonces, todo lo que sea por trauma penetrante allí se llama trauma toracoabdominal, y todo es potencialmente susceptible de tener una lesión diafragmática cuando es penetrante. Por lo tanto, todas las heridas penetrantes en mi concepto deben ser diagnosticadas. Una tomografía, como ya muy bien revisaron ustedes, no tiene la mayor sensibilidad ni especificidad, no la tiene. Una resonancia puede llegar hasta el 95%, pero a veces lo que nos da mayor sensibilidad y especificidad es el estudio por video. Se compara la laparoscopia con la videotoracoscopia, eso lo revisaremos el viernes, pero lo ideal es que esos pacientes con heridas en ese nivel deben ser siempre diagnosticadas, y nosotros siempre, en principio, hacemos toracoscopia diagnóstica para descartar lesiones o hernias. Cuando son traumas cerrados, pues el problema es que muchas veces uno dice, no, nada lo rompió, nada generó el problema, entonces vamos a observar y el paciente de pronto está mal y está en difusión, ¿no? Entonces está sangrando por un hemoperitoneo, una fractura de pelvis y una opacidad pulmonar, ¿no? Si tienes un derrame, le colocan un tubo y muchas veces pueden estar ahí escondidas hernias diafragmáticas, que en este caso son muy graves porque son por explosión o estallidos del diafragma por trauma cerrado. Entonces, pues en general, los dos escenarios, tanto el trauma cerrado como penetrante, tienen implicaciones importantes. No se les olvide que la zona toracoabdominal es una zona muy importante en el tórax y el abdomen. Este caso que les voy a comentar es un caso que tiene la característica de que es un tórax azotado. O sea, el paciente tuvo un trauma de tórax importante costal bajo. Miren las características de las fracturas costales. ¿Sí vieron? Que quedan como cuchillas. No sé si me pueden responder si lo están viendo. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué pasa? Estos traumas, generalmente nosotros cuando hacemos la corrección, entramos a la cavidad, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un tórax azotado, tenemos que reconstruir la pared del tórax, nosotros hacemos la reconstrucción y siempre hacemos una toracoscopia de limpieza de los residuos. La sorpresa de este caso, y voy a volverlo a colocar, es que cuando encontramos esas fracturas, miren esas costillas que parecen puñales después de ese trauma, y nosotros logramos reconstruir, entramos a hacer la toracoscopia al paciente, y la sorpresa de este caso es que al hacer la toracoscopia, pues efectivamente las costillas hicieron también un trauma toracoabdominal, y miren cómo rompieron el diafragma. Ahí logramos ver el epiplón en el tórax, ¿cierto? Y a través de la toracoscopia vamos a hacer también una laparoscopia. Entramos a través del tórax, entramos a través de la hernia y logramos visualizar que en la cavidad abdominal pues no hay sangrado, no hay contenido intestinal, ahí está el vaso perfecto, hacemos el reparo. Y pues este es uno de los casos que me parece interesante comentarles, en donde se pueden combinar el trauma torácico, el trauma de pared torácica, el trauma diafragmático, inclusive puede haber trauma abdominal. No sé si les ha quedado clara mi concepto. ¿Alguna pregunta sobre este caso? Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, hoy quiero también compartirles el día de mañana que vamos a hacer la presentación de
parte de la historia de la cirugía de tórax en CUP Norte de Santander. Pues están todos invitados al webinar. Hay un link para que ustedes, por favor, pues traten de inscribirse y al correo les llega la invitación para acceso directo. De todos modos, mañana trataré también de compartirles el acceso directo para los que no lograron inscribirse. ¿Los que están en la presentación van a asistir? Sí, señor. Bueno, ahí Sí, los... señor. Sí, señor. Sí, señor. Yo lo definiría como de carácter obligatorio emocional. Bueno. Y de una vez quisiera compartirles, antes de cerrar el seminario, si no tenemos más preguntas. Acá. Para dentro de 8 días vamos a tener la presentación del seminario del grupo de Daniel, Adriana, Yesimar y Kelly sobre enfermedad de Castleman. Es un caso, es una patología muy interesante, me parece que deberían aprovechar todos para poder asistir y pues los invito el próximo lunes a las 8 de la mañana para que hagamos la revisión. Bueno, no siendo más, si alguien más tiene alguna pregunta. Profe, sí, otra cosita, disculpe Jaime otra vez, sobre el caso que nos acaba de mostrar del paciente con las fracturas costales, esas estructuras que ustedes les colocan en las costillas, ¿eso en cuánto tiempo se lo quitan o cómo es ese procedimiento? Jaime, muy interesante, pues no te afanes que vamos a hablar del tema en la clase. Eso se llama material de osteosíntesis de reconstrucción costal. Esto más o menos se ha venido en auge en los últimos 10 años. Antes se creía que cuando había tórax inestable o fracturas costales complejas, hacer una reconstrucción quirúrgica tal vez le generaba más trauma a la pared y de pronto le producía al paciente una recuperación más lenta, pero lo que hoy tenemos claro es que reconstruir la pared torácica de forma temprana, con muy buen manejo de dolor y una buena rehabilitación física, casi que nos garantiza la recuperación del paciente. Entonces, es muy interesante pues, que tengan claro que eso se hace. Ahora, esos materiales de reconstrucción, como se dieron cuenta, ahí tenemos unas placas que se atornillan y estabilizan la fractura. Hay otros materiales que son como una especie de grapas que abrazan las costillas, pero son materiales de titanio que tienden a quedar incorporados y que si no generan ningún tipo de alergia o problema, el paciente no necesita que se le retire. Sí, son muy pocos el porcentaje, menos del 1% de pacientes que hacen como cualquier individuo. Por ejemplo, el ejemplo es el látex. Todos nos ponemos guantes de látex, está hecho para colocárselo, pero hay personas que hacen alergia al látex, porque eso no quiere decir que el látex sea malo, y sucede también con estos materiales que son hechos para que el paciente los incorpore, pero algunos pacientes hacen alergia, y esos pacientes, en ese caso, sí tendríamos indicación de retiro de material. ¿Cómo se daría cuenta uno? Porque son pacientes que pues, evolucionan bien, pero sobre la herida empiezan a tener enrojecimientos, drenajes, granulomas, entonces ya uno sabe que está relacionado con el cuerpo extraño. Bueno. Listo, sí señor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces quiero felicitar al grupo por la presentación, me pareció muy bien. Les quiero invitar a que terminen de hacer la monografía. Recuerden que la idea de estos seminarios y las monografías es que puedan obtener material para que posteriormente puedan hacer sus publicaciones y eso les sirva a su hoja de vida científica. Mañana en la tarde les vamos a contar un poco cómo es ese proceso, porque necesitamos de que ustedes vean, de que ustedes vivan historias para que ustedes las repliquen y seguramente hagan cosas mucho más grandes de lo que hemos logrado nosotros aquí en el departamento. Entonces, feliz día a todos y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes en la clase de trauma de tórax del curso. Y el lunes estaremos entonces con el seminario de enfermedad de Castleman. Feliz día a todos.